para que nosotros la pongamos por obra en nuestra vida. Amén. Entonces, yo estaba pensando mucho y hay uno de los temas que a nosotros nos, nos pone muy afligidos en nuestra vida y es la parte económica. La parte económica afecta mucho al ser humano, no porque sea superior a Dios, sino porque es importante dentro de nuestro mundo y en la manera de vivir. Es necesario la economía. Es necesario tener una vida económica estable, por decirlo de esta manera. Y necesitamos empezar a decirle al Señor, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque el año se acabó. Este año se acabó. El año ya, estamos en noviembre. Y nosotros no podemos, tiempos no pueden ser iguales. Tiene que llegar el momento en que nosotros necesitamos empezar a caminar de una manera distinta. Es necesario entonces que le digamos al Señor en esta madrugada, Señor, habla mi vida, pero la economía hace parte de la vida. Nosotros no podemos desconocerlo. La economía es supremamente necesaria. Nosotros no podemos decirle a la gente que la economía no es necesaria, una economía estable no es necesaria, cuando todos viven de la economía. Todos vivimos de la economía. Entonces, no podemos quitarle importancia a la economía cuando el necesitado es otro. No podemos quitarle importancia a la economía cuando el necesitado es otro. Y le vamos a dar importancia a la economía cuando la necesidad es mía. ¿Correcto? Entonces, vamos a decirle al Señor en estas madrugadas, Señor, háblame y dejemos de improvisar desde lo económico. Dejemos de improvisar. Y la palabra nos habla. Ayer yo leía, es más, había puesto un post y les estaba diciendo sobre voy a tomarme esta semana con ustedes. Vamos a tener este estudio durante esta semana sobre, vamos a dejar de improvisar desde lo económico. Vamos a dejar de improvisar. Pero ¿cuáles son esos elementos que yo necesito para empezar a tener una economía estable, una economía victoriosa, una vida financiera tranquila y de éxito en mi casa? Yo necesito empezar a poner la Biblia y la palabra de vida, esta palabra que el Señor nos dio, ponerla por obra. Yo no puedo orar y empezar a darme cuenta que mi vida sigue igual desde lo económico. Y si hay que empezar a ejecutar cambios, hay que empezar a ejecutar cambios. Si hay que empezar a hacer algo diferente, hay que empezar a hacer algo diferente. Pero no podemos pasar los días iguales y creer que la culpa es del Señor o creer que la culpa es de otro. No, la culpa es de nosotros. Nosotros necesitamos de vivir, dejar de estar improvisando todos los días. Necesitamos dejar de improvisar. Y usted ya conoce la palabra, que la palabra nos dice en Lucas 14:28, del 28 al 33, cuenta sobre la importancia de planificar. Entonces, cuando uno deja de improvisar, empieza a ser organizado y empieza a planificar. Entonces, usted va a poner como punto número 1 en su vida para dejar de improvisar desde lo económico. Usted va a dejar de improvisar. Usted va entonces primero a organizarse planificando. ¿Ok? Y lo dice en Lucas 14, del 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? Calcule. No se meta a las cosas por emociones, que nos pasa muchísimo. ¿Quién primero no se siente y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No, es que yo meto la cabeza por ahí y no importa, Dios proveerá. Mire, quitémonos ese pensamiento. Dios provee, claro que Dios provee, pero Dios es un Dios de orden. Y las bendiciones siempre llegan con orden. Las bendiciones no llegan sin orden. Y es algo que no queremos entender. Nosotros queremos tener al Dios olímpico
el que Él hace porque le toca, es que Él me tiene que responder. No, es que a Dios no te tiene que responder, ni me tiene que responder. Si yo no tomo una conciencia que yo necesito reconocer que debo dejar de improvisar en mi vida, tengo que hacerlo. Ay, es que yo oro, yo busco al Señor, yo cumplo su palabra, sí. Y el resto, si Dios es un Dios de orden, entonces yo primero organizo, planifico. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de bendición. No podemos tener una vida llena de bendición sin orden, no podemos. Es imposible, imposible, impossible. Amén. Imposible. Entonces, organiza y planifica. Deja de improvisar. Deja de improvisar, por favor. Dejemos, dice la cartilla. Dejemos de improvisar. Entonces la palabra del Señor a mí me dice que por qué, quién de vosotros queriendo edificar una torre, queriendo edificar un negocio, queriendo edificar una casa, queriendo edificar una familia, queriendo edificar todo, cualquier cosa que queramos edificar, cualquier cosa. Primero uno se sienta. Si usted vive muy afanado o afanada, tómese el tiempito y siéntese. Calcule. Calcular es analizar. Siempre hay un calculista. Cuando usted va a hacer una obra, hay un calculista. Hay un calculista que analiza para que la obra que usted va a hacer no se caiga por el peso. Hay un calculista estructural que se da cuenta que cada cosa que usted va a hacer tiene el peso, las medidas, todo exacto y correcto. Pero primero eso tomó tiempo para sentarme, organizar y planificar. Dejemos de improvisar. Dejemos de estar diciendo que Dios proveerá. Dios hace como Él quiera. No es que Dios a mí no me dé. Claro, Él no. La misericordia del Señor es tan infinita, pero nosotros abusamos de la misericordia del Señor. Vivimos dilatando el orden, vivimos dilatando la planificación, vivimos dilatando, dilatando. Dilatar es corriendo, corriendo, corriendo. Entonces la palabra del Señor a mí me está diciendo que yo necesito calcular, yo necesito ser organizado, yo necesito planificar, sentarme y tomar el tiempo. Ay, es que eso solamente lo aprendemos en una clase de finanzas. No, desde lo espiritual, desde la palabra, el Señor nos enseña. Mire, la vida en Cristo es una vida en orden y el Señor nos habla de todas las áreas de nuestra vida. Carolina, pero ¿por qué hablar de finanzas si eso a Dios no le corresponde? Si eso solamente es para la gente que estudia contaduría, si eso es para la gente solamente que se encarga de ser empresarias y empresarios. Para manejar la economía de tu casa, algo como el mercado, hay que calcular y planificar. Hay que analizar, porque si usted compra arroz en su casa y usted está comprando arroz y está comprando arroz y usted ve que es que yo compro y compro arroz y el arroz como que no rinde, pues el arroz está yendo para otra parte y usted no está calculando que el arroz no se lo está comiendo usted, sino que alguien más está comiendo ese arroz. Entonces hay que empezar a analizar y ser cuidadosas de lo nuestro, cuidadosas de lo que el Señor nos ha dado, porque si en lo poco uno es fiel, en lo mucho va a ser fiel. Entonces, primero que todo, vamos a organizar, vamos a ser organizados, vamos a empezar a planificar, ¿correcto? Vamos a empezar a planificar. Importantísimo, aprenda a vivir con lo básico. Yo no sé por qué a veces, como hay tanta sobreexposición, hay una gran cantidad de sobreexposición. Entonces, de exposición de propiedades, de exposición de tenencias, de exposición de vidas perfectas. Entonces, usted quiere la vida que ve. Entonces, usted se frustra, porque pobrecito usted y pobrecita yo que nos tocó esta vida tan tremenda. Yo quisiera también, si todos queremos tener muchas cosas, pero hay que reconocer, hay que aterrizar, hay que aterrizar. Y mire que en Filipenses 4:12 me encanta mucho que dice el apóstol
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Filipenses 4:12. Aprendamos a vivir con lo básico. Aprendamos a vivir con lo básico o con lo mucho que tenemos, pero aprendamos a vivir. El punto 2 es aprendamos a vivir. Y me encanta mucho que aquí dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Lo uno y lo otro. Si hoy tenemos mucho, gloria al Señor. Y si mañana no, gloria al Señor. Porque sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces, este versículo tan poderoso me está mostrando a mí que yo necesito aprender a vivir. Necesito aprender a vivir. Aprender a vivir humildemente, aprender a vivir con lo poco que tengo o aprender a vivir con lo mucho que el Señor me ha dado, porque puede que hoy tenga poco, pero mañana puede que tenga mucho. Puede que mañana tenga o puede que hoy tenga mucho, pero mañana tenga poco. La gran diferencia es cómo estoy manejando mi vida. Vemos situaciones a través de la historia de la humanidad en que muchas personas han tenido mucho hoy, pero no supieron manejar ese mucho y perdieron todo. Y hay personas que hoy no tienen nada, pero el Señor los ha bendecido a tal manera que tienen de todo mañana. Entonces, necesitamos aprender a vivir, básicamente. Aprendamos a vivir, o con lo básico o con la abundancia, o con lo humilde que tenemos, o con lo poco que tenemos, o con eso mucho que el Señor nos ha dado. Y necesitamos aprender a vivir. Entonces, que nuestro corazón no se dañe porque hoy tenemos poco y vemos que otros tienen mucho. ¿Qué puede pasar? Puede que muchos corazones se están siendo presionados desde la emocional porque tienen poco y quieren tener ese mucho, pero no llega ese mucho porque no se está cuidando ese poco. Y me encanta mucho y mañana seguimos con el tema. Mañana seguimos con el tema haciendo la voluntad del Señor, porque el punto número 3, Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí el único, sí, el miércoles, ay, Milú, gracias, el miércoles. Qué bendición que yo tenga claro quién bendice. ¿Quién bendice? Punto 3. Y póngaselo como pregunta. ¿Quién bendice? Y usted da como respuesta, Cristo. Punto 3. ¿Quién bendice? Cristo. ¿Quién bendice? El Señor, Dios. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero para yo poder recibir esa bendición, yo necesito ser una mujer organizada que planifica. Yo necesito aprender a vivir con lo que el Señor a mí me ha dado, con lo que tengo hoy, sea poco o sea mucho, porque la bendición viene de Él. Usted diría, no, aquí sería el primer punto. Sí, podría ser el primer punto, que la bendición viene del Señor. Pero yo necesito ser consciente que si no me vuelvo organizada y si no planifico,
Va a ser muy difícil que el Señor me bendiga porque el Señor es un Dios de orden. Entonces, usted va a guardar estos 3 versículos y estos 3 puntos en su corazón. Amén. Entonces, Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente, sé vivir con lo poco o sé vivir con lo mucho. Aprendamos a vivir. Amén. Aprendamos a vivir. Y Lucas 14 del 28 al 33. Sentarme a calcular. Sentarme a escribir, a organizar. Entonces, usted va a guardar para iniciar esta semana. Vamos a iniciar esta semana con esta poderosa iniciativa basados en la palabra. Porque aquí Carolina, a mí no me gusta sentarme, mire, yo tengo algo en mi relación con el Señor. Yo siempre que tengo un pensamiento o quiero organizar mi vida de alguna manera, yo la llevo a la palabra. Porque es que la palabra es mi manual de vida. La palabra es mi manual de vida. Y yo necesito hacer realidad esa palabra de vida en mi vida. Yo necesito saber qué es lo que el Señor a mí me está enseñando. Y no sé si usted se ha tomado el tiempo, pero es que la palabra nos lo dice todo. Todo nos lo dice la palabra. Entonces empecemos a ser organizadas hoy. Planifique, calcule. Y dentro de esa organización y de esa planificación, por favor, escriba todo, todo lo que se gaste. Por mínimo que le parezca, escríbalo. A partir de hoy usted va a escribir todo lo que se gaste. Usted se va a organizar y va a planificar. Y usted va a empezar a escribir en esa planificación y en esa organización. Usted se va a empezar a analizar qué es lo que usted compra que no necesita. Yo necesito empezar a ser organizado. El Señor bendice porque eres un Dios de orden. Y el Señor bendice para que nosotros tengamos una vida llena de bendición. Necesitamos vivir en orden. Amén. Vamos a orar en esta hora de la madrugada. Ya sabe, recuerde para hoy, organice, sea una mujer organizada, planificando su vida diariamente. Tenga una agenda en su mano, escriba lo que va a hacer en el día, tenga un itinerario, planifique, planifique. Ya sabe que debemos aprender a vivir. Aprendamos a vivir. Si tenemos mucho, aprendamos a vivir cuidando eso. Y si tenemos poco, agradezcamos al Señor por eso. Aprendamos a vivir con eso que tenemos, porque en el punto 3 sabemos y nos hacemos la pregunta, ¿quién tiene la bendición? ¿Quién me da esa bendición? Cristo. Amén. El Señor es quien nos bendice. Así que esperemos la bendición de Él, pero siendo organizados, planificando y aprendiendo a vivir con lo que tenemos. Amén. Vamos a orar en esta hora de la madrugada y vamos a darle gracias al Señor. Ya saben que nos vemos el miércoles. Seguimos con este hermoso tema, aprendiendo a vivir desde lo económico, desde lo que tenemos, desde lo que el Señor nos ha dado. Amén. Dejemos de improvisar. Dejemos de improvisar. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Espero haya sido de gran bendición en esta madrugada, este devocional para su vida. Me satisface y me lleno del Señor seguir aprendiendo de Él y de su palabra. Así que seguiremos con este tema el miércoles a las 3 de la mañana. Invite a una amiga. Recuerde que estamos en esta búsqueda espiritual y qué mejor ponerlo por obra con la palabra del Señor, porque el Señor nos redarguye con su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Santo Dios de Israel, gracias te damos, Padre mío. Es hora de poner la palabra por obra. Es hora, Señor, de entender que ya tenemos mucha teoría, Señor, pero no queremos ponerla por obra. Se nos hace, Señor, difícil entender y creer, Señor, que es que siempre estamos esperando que tú resuelvas muchas situaciones que nos corresponden a nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a entender.
a entender, Padre Santo, y a caminar, Padre, de tu mano. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias, porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Ayúdanos, Señor, en esta semana que iniciamos, Padre, y la iniciamos contigo de pie derecho, para que tú seas guiándonos en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a poner estos 3 puntos importantes en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Santo Dios de Israel. En tu nombre, amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Hoy tenemos a las 8 de la noche, hora Colombia, empieza el Congreso Despierta tu Grandeza y hoy me corresponde a mí, Poderosa en tu Mentalidad. Así que nos vemos esta noche vía Zoom. Usted si se inscribió, si no se ha inscrito, tenemos hasta mediodía de hoy para quienes no se han inscrito, se puedan inscribir. Hoy, Despierta tu Grandeza. El tema de hoy, Poderosa en tu Mentalidad. Así que las espero. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, siendo su voluntad, en un devocional más de Poderosa en la intimidad con Dios. ¡Mua! Me alegra saludarlas y saber que están supremamente bien. Que el Señor nos ayude a seguir poniendo por obra su palabra. Amén. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Chao, chao. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios, con tu voz radio. Escucha la